Para usted, digamos, ¿qué está aportando de momento para que la opinión pública sepa qué pasa? No, me parece que lo más importante que pasó en la primera jornada es que la oposición se dejó de histeriquear con que esto era un ataque a la democracia, a la Constitución, a la división de poderes, a la República, y se sentó, dio quórum, discutió, avisó que va a dar pelea, que va a presentar testigos. Me parece que todo eso es lo mejor que podía pasarle a este proceso, que la oposición lo legitime como una herramienta constitucional que es, y que la discusión transite por ese lado y no por el carril por el carril que quería transitar la oposición, ¿no? Esto de discutir si es válido o no un juicio político, cuando me parece que eso no puede estar ni siquiera en ninguna discusión, atento que está en la Constitución y que es la única herramienta de control político que tenemos sobre, por ejemplo, el Poder Judicial. Me parece que al legitimarlo las cosas se van a tranquilizar y creo que se va a trabajar, me parece, con más seriedad. Si yo le preguntara, digamos, si fuera, obviamente no es una carrera de caballos, ¿no? Pero ¿dónde tiene puestas las fichas y a qué apuesta en términos de mayor gravedad de todos los expedientes que se están tramitando? ¿Qué me diría? Y eso depende de la perspectiva de cada uno. Sí. A mí me parece, por ejemplo, que el cargo del 2x1 es la violación de normas internas, normas internacionales por parte fundamentalmente de Carlos Rosenkrantz, pero también de Horacio Rosati, que no se va a quedar afuera de ese cargo. Creo que es de una contundencia muy, muy notoria, pero creo que igual todos los cargos están muy bien planteados. Veremos después si primero, el día 9 de febrero, se consiguen los votos para la admisibilidad, digamos, de todos los expedientes, y luego la prueba, ¿no? Pero en principio me parece que son sólidos todas las denuncias con los hechos. El 2x1 me parece de una gravedad muy, muy, muy grande. Para que te des una idea, el doctor Carlos Rosenkrantz en la audiencia pública del Senado dijo que los fallos, para él los fallos de la Corte Interamericana de Justicia son vinculantes, o eran vinculantes. Uh-huh. Bueno, eso quedó en el Senado, se lo dejó en el estudio Boussat o en algún bolsillo de su pantalón, porque justamente lo que hizo en una materia tan sensible como derechos humanos fue vulnerar primero lo que dijo, y segundo, claramente incumplir los fallos de la Corte, y todo el sistema interamericano de derechos humanos ha sido puesto en crisis por la Corte. Así que creo que ese es un tema que puede llegar a ser muy interesante, sobre todo si avanza alguna propuesta que hay dando vuelta en algunos diputados de llamar a víctimas de Muiñas, que digamos el represor uh-huh. que consiguió el famoso beneficio del 2x1. Uh-huh. La patota del Posada fue terrible, y creo que me parece que se justifica el llamado a declaración de algunas víctimas, como para que queden claro a quién largaron, ¿no? Rosenkrantz y Rosati. Claro, sí. Eso por un lado, ¿no? El trámite del juicio político. Por otro, hay una dificultad que es la aprobación y el tema de los números, etcétera. Pero yo que no era muy optimista al respecto, el otro día escuché, uno nunca sabe, ¿no? Si uno no hace nada, nada ocurre. Si empiezan a moverse las piezas y algo ocurre. Elisa Carrió, que no es santa de mi devoción, apoya determinadas cuestiones contra Lorenzetti, por ejemplo, con quien tiene una vieja disputa. ¿Usted cree que puede haber sorpresas en ese sentido a la hora de juntar porotos? Bueno, por lo pronto la coalición cívica adelantó que va a sostener su acusación. Acá, contra Lorenzetti, hay dos acusaciones. La que hacemos desde el bloque por haber participado de la firma del fallo mal llamado de coparticipación, uh-huh. y justamente la acusación de la coalición cívica
Directamente por corrupto, para hacer... Para simplificar. Para simplificar, por corrupto, manejos económicos espurios en la Corte, etcétera. Bueno, lo que están diciendo, adelantando desde la coalición, es que el día jueves que viene, el jueves 2, debería presentarse Paula Oliveto y eventualmente otro diputado de la coalición cívica que haya firmado el pedido de juicio político y ratificarlo o decir todo lo que quiera decir respecto de ese expediente. A mí me parece que es muy interesante lo que abre, las posibilidades que abre la acusación contra Lorenzetti que le dirige Carrió. Por varias razones. Primero, porque no va a ser solamente contra Lorenzetti, porque claramente Lorenzetti hace años que dejó la presidencia de la Corte y tenemos que evaluar eventualmente el manejo que han hecho sus sucesores. En segundo lugar, porque en la acusación está claramente planteado el problema de las declaraciones juradas de estos señores, que con mucha liviandad decidieron que el Congreso y las leyes que saca el Congreso a ellos en esta materia no se les aplican, que ellos tienen sus propias reglas, con lo cual no es solamente Lorenzetti, sino que también el resto de los ministros que han convalidado esta violación a la ley de ética pública. Y finalmente creo que lo más importante, y probablemente sea la oportunidad que nunca hemos tenido, va a ser el motivo, es decir, la acusación de Carrió, va a ser el motivo, el fundamento por el cual nosotros nos metamos a investigar dos hechos o dos cuestiones claves del funcionamiento de la Corte. Por un lado, los famosos fondos anticíclicos, que no son otra cosa que plazo fijo, que no son otra cosa que un montón de guita que la están timbiando hace años, que no se sabe en qué bancos están, con qué intereses están trabajando, cuál es el monto, cuál es el acuerdo entre la Corte y los bancos. Así que, y lo peor, seguramente vamos a establecer que esa montaña de guita que con la que vienen timbiando no llega un peso al juzgado, a ningún juzgado.